Hola a todos, es mañana de domingo, buenos días, una tranquilidad espectacular aquí en la casa, en el vecindario. Ahora voy a ir a esas faenas como cortar la hierba del jardín y del patio. Me gusta mucho, lo disfruto, es algo que hago por la belleza y por mí, porque hago un poco de ejercicio ahí. Hoy vamos a hablar de libertad y vamos a hablar mucho de libertad en este canal. La libertad es... ¿Qué es la libertad? Bueno, yo le voy a dar mi opinión y ustedes si quieren dan la suya. Yo siempre he creído que la libertad, y en esto aplico las matemáticas, la geometría, y aplico el maravilloso círculo, que es perfecto, mágico, perfecto. En la libertad, que empieza con la libertad individual, y que puede ser la libertad de una familia, y que puede ser la libertad de una nación, que puede ser la libertad de un partido. Pero voy a empezar por la libertad individual, que la suma de las libertades individuales hace la libertad general de la sociedad en que viven los individuos. Imagínese que usted es el centro de ese círculo y que como todo círculo tiene un radio. Pero si usted lo mira desde arriba, usted se da cuenta que no es libre, que tiene una libertad de movimiento limitada por ese radio, que se puede mover hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia el nordeste, hacia el sureste, pero no puede salir del límite del arco de la circunferencia, matemáticamente hablando. Entonces usted se da cuenta, o no sé en qué periodo de su vida usted se da cuenta. Yo me di cuenta enseguida, yo vengo de Cuba, un país que con una ausencia de libertad extraordinaria hace 70 años, porque hay que incluir la última etapa antes de la Revolución Cubana, que también se carecía de libertades. O sea, estamos hablando de una nación que las generaciones han muerto sin saber lo que es la libertad, o por lo menos sin saber que existen otros radios de libertad más amplios que el que ellos tienen, porque no existe la libertad absoluta. Entonces vamos al concepto de libertad. Está usted en el centro de ese círculo, usted sale volando por encima de ese círculo y usted ve que usted vive en un ambiente limitado, un ambiente cerrado. ¿Qué pasa? Que como hay personas que gozan de un radio mayor, su circunferencia es mayor, su libertad de movimiento es mayor, se demora más en llegar a tocar el límite del arco, pero esa persona tampoco es libre. O sea, podemos decir que la libertad subjetivamente y objetivamente es limitada, no existe. Si vive, por ejemplo, donde yo vivía, donde viven el resto de los cubanos que quedaron, que viven, que nacen, el radio de ellos con el radio mío que vivo aquí en los Estados Unidos es invariablemente menor y el mío es mucho mayor, mucho mayor. Y si vamos a Corea del Norte, vemos que esos pobres coreanos del norte tienen un radio bien pequeño. Y en China, y en Arabia Saudita, las minorías, las mujeres, los homosexuales, a ellos su radio es cada vez menor. Y si a eso le pones encima racismo, a eso le pones encima discriminaciones por sexo, por orientación sexual y por todas las barbaridades que quieran la gente poner discriminación, el radio de ese individuo
se hace cada vez más pequeño y no existe ley, ni equipo de ley, ni estructura de ley que salve a ese individuo de su enclaustramiento y de su falta de libertad. La libertad es eso que les acabo de explicar, visualmente. Y entonces existe toda esa gran propaganda alrededor de la libertad y que aquí hay un país libre. Y yo les pregunto como matemático, que a veces pienso en cantidades, yo les digo, ¿y cómo tú mides la libertad? ¿No has tratado de coger ese concepto abstracto y visualizarlo y cuantificarlo? Darle un valor, como se le da el valor a la fuerza, como se le da el valor a la temperatura. Porque si hacemos eso a través del ejemplo del círculo, entonces nos daríamos cuenta cuánta mentira en el mundo acerca de la libertad, por la cual han luchado, han fallecido millones de personas bajo un concepto abstracto no cuantificado numéricamente. No. A nadie le interesa cuantificar la libertad porque cuando tú cuantificas tú te das cuenta que puedes comparar y cuando tú puedes comparar, entonces te das cuenta que careces de libertad. Es hermosa palabra, pero es cruel. Es una palabra cruel porque cuando te das cuenta de que tu libertad es limitada, que no puedes hacer lo que quieras o decir lo que quieras, cuando tocas el arco de tu límite, te das cuenta que lo que te han dicho de tu libertad es mentira, no es real. Y a eso nos ponemos cómo cercamos la libertad de otros, cómo coartamos la libertad de otros. Aparte de la que te imponen las estructuras sociales, nosotros le agregamos más y entonces empezamos a empujar ese círculo, a estrecharlo contra ti, contra mí. Entonces esos que dicen que vivimos en el país de la libertad, los Estados Unidos, Europa, yo les pregunto, ¿ustedes han cuantificado su libertad? ¿Han visto hasta dónde llega el límite de su libertad? No hemos pensado en eso. Pues piensen, hagan una reflexión, cuantifiquen su libertad y vean que muchas veces tu libertad, comparativamente con otros que tienen menor radio, no es una gran diferencia. Porque hasta que tú toques ese arco que le duele a alguien, que le duele a un gobierno, que le duele a una autoridad local, que le duele a tu propio jefe, perdiste toda tu libertad. O te diste cuenta que no tienes libertad. O que hasta ahí llegaste. Como un pequeño animalito que toca la cerca de la jaula en que vive. Espero que hayan disfrutado de esta conversación. Hoy hemos hablado de esta hermosa mañana, de esta tranquilidad, y voy a cortar la hierba del área de mi círculo en el cual soy libre. Nos vemos en el próximo video. Hablamos en el próximo video. Gracias.